la RP9, que ya está pintada, con el sistema de AEG. Ahora mismo está de casa, ¿vale? No le lleva el motor, por ejemplo, y este limado se lo he hecho yo porque me ha gustado el tacto que tenía esa esquinita. Y la pintura. Para, stop. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es rojo? ¿Por qué lo has pintado rojo, Kenny? ¿Rojo? ¿Pero qué haces? No, para. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que estás quitando cosas. ¿Pero qué haces poniendo eso? ¿Qué pones? Espera, estás poniendo cosas. ¿Qué pones ahora en su lugar? ¿Estás poniendo una Polar? ¿Eso es una Polar? ¿Eso es un manguito? ¿Es una Polar? ¿Es una Polar? Pero... ¿Y ahora por qué es una Tropical House de fondo? Bueno, madre mía, yo pues. Hola, soy Kenny y os vamos a explicar lo que hemos hecho con esta GIG ARP9. Primera partida con la RP9, con el Polarstar Fusion. Ya la hemos probado. Le falta un poquito de trabajo porque va muy bien, pero no termina de ir del todo guay el tema de la ergonomía, cuando apuntas, el punto del hop-up. Entonces le falta un poquito de partida. Yo creo que al final de la partida empezaré a disfrutar mejor de esta réplica y de la configuración que le hemos montado. ¿Cómo da alcance? A ver, estamos en piscina y voy a tirar... Yo creo que ahí se verá la bola, creo. Voy a tirar a la barra por donde se sale del respawn. No va mal. Vale, quiero que veáis cómo suena. A ver, el disparo no suena nada. Lo que me mola, agota todas las bolas. La RP9 no abre si tira 3 bolas. Cuando se te acaban, no abre y las 3 últimas bolas del hop-up no las gasta todas, tío. Qué raro. Sí, es muy curioso, pero me estoy dando cuenta ahora de esto. ¿Qué FPS sí que RPMs tiene? Los RPM creo que estoy en 60, no me acuerdo, porque no... 60 disparos por segundo. Sí, no la he subido a tope, pero... Ahora luego... ¿FPS? 280. Ahí llevamos toda la configuración de la batería, que lleva una batería muy pequeña, y el FCU, que es este aparatito, que es lo que controla la ráfaga del Polarstar. Pero yo creo que él está utilizando un sistema HPA que ya tenía de antes. Concretamente creo que me habías dicho que era de 600... De los más caros. 600, sí, es de los más caros. Entonces, claro, va muy bien, todo lo que quieras, pero... sería la réplica, que son unos 250, 270 más o menos, y el sistema HPA, que ya son sus 500, 600 euros. Todo completo. El nozzle, que lleva un nozzle especial para CQB, para que tire menos de 300 FPS. El Fusion, que es todo el cuerpo. La manguera. El regulador, pues también pasta. Y lleva una botella pequeñita, de 26,6. En esos 500, 600 euros ya incluyes todo esto. Igual ya no puedo jugar más. Igual no te queda. Vale. Bueno, después de todo este LOL súper gratuito que habéis visto, realmente detrás lo que había es todo el esfuerzo y todo el tiempo y dedicación que le ha metido Kenny a la réplica para enseñar algo un poco diferente, que es lo que nosotros queríamos hacer con la RP9. Además, siempre os decimos que nunca os quedéis con la opinión que decimos nosotros, que miréis otras cosas en internet y las opiniones de otros jugadores. Y es que eso mismo es lo que nosotros hacemos. Nos gusta mucho que otros jugadores prueben la réplica y que nos den su opinión. En este caso concreto, con este Frankenstein que hemos montado, se la dejamos unas semanas después a Gastón para que jugara con ella y pudiera darnos su opinión. ¿Lo ves? No sé si era de los nuestros o no, pero le he pegado un tiro que flipas. Vale, me voy a la barra. Vale, están ahí enfrente, ¿eh?
Hay uno a la izquierda, Yeray. Justo a la izquierda, ¿vale? ¿Pegado a la pared? No, escondido en el hueco de las ruedas. Mario, uno justo detrás de la barra, ¿vale? Me llueve el de la izquierda, Kenny, del fondo, pero no lo veo. Vale, espera que veo algo de movimiento por aquí. Ha caído, buena. Me muevo. No veo nadie más, ¿eh? No sé si alguien lo va a hacer. Vale, aquí más. ¿Me podéis decir si la barra de la izquierda es nuestra o no es nuestra? Aquí no te lo puedo decir. ¡Miráis! ¡Tú tenéis por encima mío! Vale. Muerto sale. La mini de Polar sí que la tengo y vieron que no estoy muy contento con ella porque no me llega de ir fina, pero esta la verdad que va bastante bien. Es lo que esperaba de una réplica de Polar Star y nada, seguramente me haga algo parecido pero no en rojo. Ya está. Pero la verdad es que me mola bastante y bueno, de momento de la mañana me está cumpliendo bien. El tema de los cargadores es un poco raro porque son muy estrechos y
acostumbrado a los de 5.56, pues se quedan muy pequeñitos a la hora de, sobre todo, cogerlos, extraerlos y tal. Acostumbrado a un MK18, que es un bicho más largo con mayor aplomo, ¿no? Pues esto se hace muy pequeñito entre las manos, muy escurridizo. Pero bien, la verdad es que me gusta, excepto el color. Y la culata pasa. Ahí hay un tío que solo hace caso más la puntita. Número 20 es. Acá. ¿Tengo bola? Hay que cambiar eso de color. Dale. Hay que cambiarlo. Cambio yo. No las coge bien el hop y o las tira muy para arriba o las tira muy para abajo. Y esto es como todo, cuanto más aumentas la cadencia de tiro, pues muy... ¿Tú ves algo? La verdad es que estoy encantado con el puto CPA, Lástima lo de la manguera, pero es que el ruido que hace, tío... No se oye nada, tío. No se oye nada. No se oye nada. Antes estaba yo escondido en un hueco, tío. Nada. Y es que no se daban cuenta. Iban pasando a la peña y les iba mordiendo los pies. Y... Estaba muy bien, tío. Muy contento. ¡Ah, agüita! Van todas a la tapa del depósito, ¿eh? Sí. O casi. Claro, ese es el problema. Es por lo de... Polar, como la de pollo.